1 de noviembre de 1943, 1:53 de la mañana Atlántico Norte, al norte de las Azores. La espuma del mar azotaba el puente abierto del USS Porry como si fueran cubos de hielo. El viento azotaba las banderas de señales, el abrigo del hombre de pie en la barandilla de proa y lanzaba agua negra por la proa mientras el destructor se abría paso entre olas de 4,5 metros. El teniente comandante Charles Hutchins entrecerró los ojos a través de unas gafas manchadas de sal ante el tenue resplandor rojo del repetidor del radar. Un punto solitario se arrastraba por su cara. ¿Alcance? Gritó por encima del viento. 8,000 yardas, rumbo 075, señor. Contacto estable, respondió el operador del radar desde el tubo de voz, con las palabras entrecortadas por el vendaval. Hutchins envolvió con más fuerza sus dedos enguantados alrededor de la barandilla cubierta de hielo. 8,000 yardas. Allá afuera, más allá de la proa y la oscuridad, un submarino alemán navegaba a ciegas bajo el mismo vendaval, en algún lugar más adelante, en ese rumbo. El U-405. Lo habían detectado una hora antes, un tenue eco que se filtraba entre el ruido de la tormenta, un depredador sorprendido de encontrar algo que lo perseguía, ya tiene 5 barcos en su historial. 5 mercantes aliados que nunca llegaron a puerto. Unos 40 hombres dentro de su casco presurizado que dominaban su oficio, ningún submarino hundido. 6 meses al mando de un viejo destructor de 4 apiladores, y ni un derribo confirmado. El portaaviones de escolta USS Carl, a popa de ellos, había engendrado a este grupo de cazadores asesinos para llevar la guerra a las manadas de lobos. Los demás destructores del grupo, Barry y Gaff, ya tenían sus historias, sus recuentos. Su barco, Borie, no lo hizo. El punto en el telescopio se movió. Está zigzagueando, capitán. Gritó el operador. Parece una man. Y obra típica de evasión de submarinos. Claro que sí, murmuró Hutchins. Su aliento, arrastrado por el viento, humeaba en el aire. Abajo, a través de la oscuridad, se oía el golpeteo y el temblor constantes de la estrecha proa del Borie al chocar contra otra pared de agua negra. El viejo casco de la clase Clemson se flexionaba y se quejaba, con las placas de acero crujiendo. Alguien la había llamado una vez un cuchillo semisumergido con torretas. En noches como esta, parecía más cercano a la verdad. Podía sentir miradas sobre él, guardias del puente, oficiales subalternos, señaleros encorvados en sus parcas. Esperando a ver qué haría con ese fantasma en la pantalla. Ten cuidado. Manténla a distancia, utilízala con sonar y cargas de profundidad hasta que muera sin ser vista o se escabulla en la tormenta. Eso sugerían los manuales, o cerca. Fuerte. Embestirla si era necesario. Levantó la cabeza y observó la forma negra del mar. Si la perdía ahora, con este tiempo, reaparecería cuando saliera el sol, con un convoy justo delante de sus tubos. Había pasado la tarde en la sala de oficiales de CARD estudiando los planos de los convoys, observando las delgadas líneas de lápiz de las rutas mercantes que cruzaban amplias franjas del océano etiquetadas simplemente. Actividad conocida de submarinos. Este pequeño detalle era parte de ese garabato. Si no lo borraba ahora, alguien más lo pagaría después. Vaya a la izquierda, a 075, espetó. Velocidad de flanco. Vamos a alcanzarla. Sí, señor. Izquierda a 075. Velocidad de flanco. El timonel giró el timón. En el fondo, las hélices del Borie se hundieron. El barco se inclinó hacia la curva, salpicando espuma de proa. El punto del radar se fue acercando al centro de la pantalla. 2 años antes, nadie, y menos aún Hutchins, lo habría imaginado aquí. Por aquel entonces, solía llevar traje más que abrigo, bajo luces fluorescentes en una oficina que olía a tinta y cartón. Hablaba de plazos de envío y márgenes de beneficio para la empresa de embalaje de su suegro. Su mundo se definía por las llamadas de los clientes y las tarifas de flete. Entonces las emisiones dominicales desde Hawái resonaron en la radio y ese mundo se quebró como un cordel podrido.
La Marina necesitaba hombres educados que pudieran hacer cálculos mentales y mantener una línea recta en un gráfico mientras todo se movía a su alrededor. Los llamaban reservistas, oficiales de traje que se convertían en oficiales de uniforme, se había adaptado a ello más rápido de lo esperado. La navegación tenía un sentido que las ventas nunca habían tenido. Rumbos y rumbos, vectores y gráficos de tiempo, líneas en una carta que realmente marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Luego le dieron un barco, no se trataba de un Fletcher nuevo y elegante, repleto de lo último en equipamiento, sino de un monociclo de 23 años, de la clase Clemson, que había recorrido muchos kilómetros desde antes de graduarse de la escuela secundaria, USS Bore. 4 chimeneas estrechas, francobordo bajo, casco de hojalata. Mojado en cualquier tipo de mar. Sus mamparos desprendían un ligero y permanente olor a aceite, vapor y pintura vieja. Su tripulación era una mezcolanza de soldados de preguerra y jóvenes de la guerra. Algunos habían crecido en granjas y ciudades que él jamás conocería. Un número sorprendente nunca había visto el océano antes de subir a bordo. Maldecían el frío, la humedad, la forma en que el Atlántico Norte parecía tener dientes, pero conocían sus armas. Podían cambiar el patrón de una carga de profundidad en la oscuridad. Y le habían dado a un barco envejecido algo parecido a un alma, les debía más que una gira segura y un historial limpio. Allí afuera, bajo este cielo, su seguridad y su deber de hundir submarinos estaban en curso de colisión con la misma seguridad que dos cascos cualesquiera, a 3.000 yardas. Hutchins ordenó proyectiles estelares, el propulsor delantero de 4 pulgadas escupió un paquete brillante hacia el cielo. Por un instante, nada cambió. Luego, la llamarada estalló y el Atlántico Norte se tiñó de blanco plateado, olas cubiertas de espuma se agitaban como músculos bajo la piel pálida. A lo lejos, una silueta negra como un cuchillo trazaba una línea en el agua brillante, el casco bajo, la torre de mando perfilada por un instante. Contacto. Submarino en superficie, rumbo 078. Gritó el oficial de artillería, como si alguien pudiera perderlo de vista. Abran fuego, dijo Hutchins. Los cañones de 10 centímetros del Borie retumbaron uno tras otro, lanzas de fuego naranja que rasgaban la oscuridad. Los proyectiles formaban arcos, silbando al caer en el agua cerca del submarino que huía. Columnas de espuma saltaban donde caían, persiguiendo a la oscura figura. Rango: 2500 metros y acercándonos. Entonces la luz del proyectil se apagó. La oscuridad cayó como una cortina. La figura se desvaneció. Durante unos segundos, todo lo que quedó fueron imágenes brillantes del submarino impresas en las retinas, el fantasma de las luces de navegación del destructor y el eco de los cañones. Luego solo viento y ruido de motor. El radar la perdió, se oyó la voz del CIC. El regreso al mar es un desastre. En el puente, alguien tragó saliva. Los hombres miraban las olas negras, la nada. Prepárense para un ataque con cargas de profundidad, ordenó Hutchins con voz tensa. Supongamos que se está sumergiendo. Tomen su última posición y planeen una intercepción. Sonar, listos. Borie volvió a virar, describiendo un arco de popa hacia donde se había visto el submarino por última vez. En la oscuridad de popa, los hombres corrieron hacia los cañones K, colocando cargas de profundidad de 136 kilogramos en posición. Otros inundaron los bastidores de popa. Contacto de sonar, rumbo débil, marca, se escuchó el informe. Adelante, 40 cargas de profundidad, dispónganlas en aguas poco profundas, espetó Hutchins. Esperó, meciéndose con el barco, mientras cerraban el punto invisible en la carta. En el último segundo, el timonel anunció el rumbo. Alguien en la popa accionó las palancas de liberación. Un trueno resonó por el casco al estallar las cargas a intervalos regulares. Borie se estremeció, las placas rugieron y los indicadores temblaron en sus soportes. Los hombres en las salas de máquinas se miraron unos a otros.
preguntándose si esa última sacudida era su propio golpe o algo que se rompía abajo. ¿Hay algún residuo?, gritó Hutchins. Los vigías aguzaron la vista. Salpicaduras y sombras. Ni una mancha de petróleo, ni restos flotantes. Solo el océano, cerrándose sobre cualquier violencia que se hubiera cometido abajo. El sonar volvió a sonar. Caza y eco. Caza y nada. Durante casi 2 horas jugaron a ese juego. El radar captaba un fugaz atisbo de un contacto superficial a través del eco de la tormenta. Se dirigían hacia él, lanzando proyectiles estelares, y veían cómo la estela del submarino se desvanecía en espuma. Las cargas de profundidad chocaban contra el agua, el barco se sacudía, el sonar perdía y recuperaba ecos verdes que podían ser el contacto o el propio mar. La tripulación estaba nerviosa. Cada vez que un proyectil se desviaba por poco, cada vez que un impacto se perdía en la mira, saboreaban el fracaso. En otra noche, en otro mar, podría haberse desprendido. Reportó contacto, patrulló, esperó una mejor toma, pero no aquí. No con los convoys que deben cruzar esta franja de océano mañana. Se quedó de pie en el puente, con el rocío del mar como un hacha en el rostro, y sintió que la impaciencia se endurecía hasta convertirse en algo más agudo. No vamos a dejar pasar esto, dijo en voz baja. Señor, preguntó su oficial ejecutivo, el teniente Foster, inclinándose más cerca. Está dando vueltas a nuestro alrededor, aguantando los golpes y buscando su oportunidad, dijo Hutchins. Seguimos así, amanece, nos faltan cargas de profundidad y ella sigue ahí fuera. Eso no va a pasar. ¿Qué propones?, preguntó Foster, pero había un destello en sus ojos. Ya sabía la respuesta. La mitad del puente también. La próxima vez que la encontremos en la superficie, dijo Hutchins, la capturaremos. Casi. Si las armas no la rematan, lo haremos nosotros, no dijo la palabra. No tenía por qué hacerlo. Ram, bajo las olas, en el U-405, el mundo era un tubo de acero lleno de ruido, sabor y miedo. Los hombres permanecían en compartimentos abarrotados, rozando con los hombros las válvulas y las tuberías. Las lámparas rojas bañaban los rostros sudorosos en un crepúsculo submarino. Gases de diésel, ácido de batería, cuerpos humanos, aceite de máquina, todo se mezclaba en un único y permanente olor. La primera descarga de profundidad los había sacudido con fuerza. Caía polvo de rincones ocultos. Una taza de café se deslizó de un estante y se hizo añicos. En algún lugar a popa, la aguja de un manómetro vibró en su alojamiento. Pequeña fuga en el compartimento de popa. Se escuchó un grito: «Manténganla nivelada», gritó el teniente de navío Rolf Heinrich Chopman. Motores a toda velocidad. Nos mantenemos en la superficie, mantenemos la velocidad. No pueden alcanzar lo que no pueden atrapar. Había sufrido demasiados ataques con cargas de profundidad como para confiar en la seguridad de estar a ciegas bajo el mar. Con un clima como este, sumergirse significaba deformar el casco ante los violentos cambios de presión, significaba perder velocidad, significaba convertirse en un objetivo para el sonar. En la superficie, tenía aire y la posibilidad, pequeña, pero existente, de dejar atrás a ese maldito grupo de escolta. Otro trueno resonó en el casco. Los hombres se estremecieron, con la mirada fija en las costuras del casco. «Alarma», susurró uno. Todavía no, gritó Hopman, agarrando el soporte del periscopio como si fuera un salvavidas. Todo estaba en equilibrio, velocidad versus seguridad, agresividad versus supervivencia. Ya los había ayudado a superar cacerías antes. Lo haría de nuevo, a menos que este capitán fuera diferente. La siguiente estrella dejó el océano desnudo, bajo el resplandor del magnesio. Hutchins volvió a ver el submarino, esta vez más cerca, con las olas espumosas sobre su baja cubierta de proa y la torre de mando cortando la espuma. Ella giraba, intentando cruzar su proa, quizá para apoyar los tubos. Quizás solo una evasión presa del pánico. «Alcance», ladró. 1800 yardas y acercándonos. «Cambien a radar», gritó el oficial de artillería por sus propios tubos.
Disparen para impactar, los cañones de Borie martilleaban. Cada explosión era un golpe conmocionante en el pecho. Los proyectiles impactaban cerca del U-405, y los géiseres de agua blanca saltaban más alto que su torre de mando. Uno de ellos dio en el blanco, rozando la cubierta de popa con una lluvia de chispas y astillas. Ella siguió corriendo, alcance de 1200. «No se está zambullendo», gritó Foster. «Claro que no». En estos mares, una inmersión forzada era más lenta y arriesgada. En la superficie, aún tenía una oportunidad, el TAM. Bien lo hizo, Hutchins lo sintió como una decisión física, como una palanca que se movía en su pecho. Timón, a la derecha. Apunten con la proa, ordenó. Motores por delante, flanqueando. Vamos a embestir. Por un instante reinó un silencio absoluto en el puente, entonces el timonel dijo en voz baja, «Sí, señor. Voy directo a embestir». El barco se inclinó al tomar la curva. Los artilleros de la cubierta de proa abrieron sus posiciones al ver que la cubierta se inclinaba bajo sus botas. En algún lugar a popa, un contramaestre maldijo en voz baja. Todos sabían lo que pasaba cuando los destructores de casco delgado metían la nariz en lo que no debían, pero no hubo discusión. Allí afuera, en medio del vendaval y la oscuridad, la decisión de un hombre se convirtió en el destino de todo el barco. Más adelante, el submarino se hacía más visible en la mira de los cañones. La espuma del mar caía sobre su proa, oscureciendo su cubierta inferior en ráfagas. Ahora se distinguían hombres como diminutas figuras oscuras que trepaban por el puente. «Tranquila», gritó Hutchins con voz ronca. «Tranquila, que va». La distancia se derrumbó, 800 yardas. 6. 4. A 200 metros se oían los motores diésel del submarino, un zumbido más bajo que el rugido del destructor. Saltaron chispas de su torre de mando al impactar otro proyectil, entonces la luz de la envoltura estelar se apagó y murió. Los últimos 100 metros fueron a ciegas, manténganla firme. Rugió Hutchins, sintiendo más que viendo la silueta frente a su arco, una oscuridad aún más oscura en la noche. Una ola levantó a Borie y su proa se elevó como si quisiera subir un escalón invisible. Impacto. El sonido no fue un estallido, sino un grito chirriante, metal contra metal, un chillido prolongado que recorrió todo el casco y llegó a cada hueso. La cubierta se tambaleó. Los hombres en el castillo de proa cayeron de rodillas. En la sala de máquinas, los indicadores saltaron, una válvula se soltó, alguien gritó de dolor. Por un instante surrealista e imposible, Borie se elevó sobre algo sólido. Su proa se elevó aún más, su pata delantera trepó por la curva trasera del submarino. En el puente, los ojos de Foster se abrieron de par en par. «Dios mío, ya estamos encima de ella», suspiró. Ellos eran, abajo en el U-405, el mundo se convirtió en un caos. La proa del destructor golpeó el casco como un martillo. Las placas se doblaron. Los puntales se rompieron, los hombres en la sala de control fueron lanzados hacia un lado, y sus cuerpos se estrellaron contra el hierro. La frente de un hombre golpeó una rueda de válvula con un crujido espantoso. En el puente, Hopman se agarró a la barandilla mientras la cubierta se balanceaba bajo sus pies. Entre la espuma del mar y las sombras repentinas, vio el gris americano cernirse sobre ellos, un muro de acero que oscurecía el cielo. Entonces la cubierta se inclinó nuevamente, gritando protestas en cada cuadro, mientras el barco más pesado se asentaba sobre ellos. «Alleman Raus», gritó alguien. «Todos a la carga». ¿Pero a dónde? El mar o el fuego. En las cubiertas de Borie, el caos tomó una forma diferente. Los vigías se aferraban a las cuerdas salvavidas, mirando con incredulidad la cubierta de un submarino a menos de 6 metros de profundidad, casi paralelos por momentos, mientras los dos barcos se balanceaban juntos en los canales. En los haces parpadeantes de sus propias lámparas de señales y en el resplandor moribundo de la última estrella, los marineros estadounidenses podían ver rostros alemanes. No. Siluetas. Caras. Disparen. Todas las armas, a quemarropa.
Gritó el oficial de artillería. El cañón delantero de 4 pulgadas estaba hundido hasta de lo permitían sus monturas. A esta distancia, los artilleros casi podían escupir sobre lo que disparaban. El cañón retumbó. El proyectil atravesó el casco del submarino, impactando contra la torre de mando en una ráfaga que arrojó cuerpos y acero por igual. Los cañones de 20 y 40 milímetros vibraban, sus trazadoras marcaban líneas blanco-anaranjadas sobre los uniformes oscuros. Las Brownings Caliber .50 martilleaban. Incluso las metralletas Garand y Thompson rugían desde los rieles. Algunos marineros, sin campo despejado para los cañones pesados, dispararon pistolas del calibre .45 contra las siluetas en la cubierta del submarino. El viento disipó el hedor acordita tan rápido como se formó, pero los destellos iluminaron rostros pálidos, chaquetas oscuras y brazos agitados. Desde el submarino se respondió fuego. Un alemán en el puente blandió una ametralladora montada en su soporte y acribilló el costado del borie. Las balas rebotaron en el acero y atravesaron los delgados mamparos. Otro intentó trepar hacia el cañón de cubierta, pero fue despedido hacia atrás por una ráfaga de 20 mm. Gritos en inglés y alemán recorrieron el espacio. Bajar. Fuego. Fuego, granadas. Traigan granadas. Alguien lanzó una granada de fragmentación Mark II sobre la cubierta del submarino. Rebotó una vez y rodó, chocando contra un puntal antes de estallar con un crujido agudo y cruel. Cuando el humo se disipó, había 2 figuras menos. Durante quizá 10 minutos, quizá 15, los hombres que luego intentaron escribir sobre ello nunca llegaron a ponerse de acuerdo. La guerra en el mar dejó de ser líneas en una pantalla de radar para convertirse en algo de otro siglo. 2 barcos enzarzados, hombres matándose a tiros. El mar se agitaba y rugía a su alrededor, intentando destrozarlos. En un instante, la cubierta del borie estaba más alta, y sus marineros miraban hacia abajo, al casco del U-405. Al siguiente, una ola elevó tanto el submarino que la espuma arrastró el flanco del borie, y las manos alemanas estaban a la altura de las botas estadounidenses. Un marinero de un destructor juró más tarde que había visto a un alemán arrojarles una llave inglesa en señal de frustración, un pequeño y absurdo arco de metal entre tormentas de balas. Lo que todos recordaban era el sonido. No los cañones, eso era de esperar. El sonido del metal rechinando mientras los 2 cascos se raspaban y se desgarraban. Una vibración profunda y repugnante que hizo crujir los dientes y llenó libros de oraciones años después. Hutchins se aferró a la brazola del puente, observando cómo se desarrollaba la locura que él había ordenado. Vio a marineros alemanes caer en sus propias cubiertas. Vio a 2 saltar al agua entre los cascos justo cuando una ola los atravesaba, arrastrándolos como si fueran madera a la deriva. Vio a sus propios hombres estremecerse cuando las balas impactaron en el acero lo suficientemente cerca como para enviar fragmentos a sus caras. En algún lugar bajo todo eso, sintió que su barco se quejaba. Sintió como su proa ya no recibía las olas limpiamente, sino que se balanceaba con un ritmo nuevo y deteriorado. Había tomado la decisión: cerrar, matar, arriesgarlo todo. Ahora tenía que encontrar la manera de que su nave sobreviviera a las consecuencias. Sala de máquinas, a toda máquina. Gritó por el tubo de voz. Sáquenos de aquí, atrás, de lleno. Sí, fue la débil respuesta. Las hélices se clavaron en el agua en reversa. Por un instante, no ocurrió nada. 2 bestias de acero unidas en un abrazo mortal. Entonces, con otro grito de metal torturado, borie se liberó, se deslizó lateralmente por la popa del submarino, hundiéndose de nuevo en su elemento con un chapoteo fuerte y estremecedor. Los hombres se tambalearon, aferrándose a cualquier objeto sólido. Detrás de ella, el U-405 se balanceaba, su proa estaba alta, con el cañón de cubierta torcido. La torre de mando era una ruina de acero dentado y agujeros. Había fuego en los recovecos donde ardían la pintura y el cableado. Algunos tripulantes aún se movían en cubierta, otros yacían inmóviles en charcos que el mar intentaba arrastrar.
Haznos volver, dijo Hutchins apretando los dientes. Disparen hasta que acabe. Volaban en círculos como un tiburón herido alrededor de una presa sangrante. Los proyectiles de 10 centímetros perforaron aún más el costado y la torre del submarino. Los de 20 milímetros hundieron la cubierta. La tormenta y la oscuridad se tragaron parte de ellos, el resto no necesitaba precisión a esa distancia. Por fin, la popa del submarino se elevó. Por un instante, sus hélices giraron inútilmente en el aire. Luego se inclinó hacia adelante, hundiendo la proa. Los hombres saltaron desde su cubierta al agua, pequeñas figuras negras contra el rocío blanco. Alto el fuego, ordenó Hutchins en voz baja. Ver cómo los proyectiles impactaban en un barco que ya se hundía parecía menos una guerra que una ejecución. El submarino se deslizó hacia abajo, primero la proa, luego las hélices y el timón, y la figura negra se encogió hasta que el mar se cerró con un golpe y un remolino de aceite. Había formas en el agua. Cabezas. Brazos, voces, algunos llamaban en alemán. Otros en un inglés vacilante y desesperado, ayuda. Camerad. Ayuda. El silencio reinó en el puente de Borie durante unos instantes, interrumpido únicamente por el aullido del viento. A Hutchins se le revolvió el estómago. Observó el estado del mar, montañas de agua oscura moviéndose bajo ellos, estrellándose contra el casco. Revisó sus informes de daños, inundaciones en los compartimentos delanteros, placas retorcidas, filtraciones de petróleo. Pensó en otros submarinos en la zona, atraídos por la cacofonía de su duelo. ¿Capitán?, preguntó Foster en voz baja. Órdenes sobre los supervivientes. La pregunta tenía un matiz. Tácito, estamos dañados, somos vulnerables, pero esos son hombres en esa agua. Hutchins tragó saliva. Los botes salvavidas son un suicidio en esto, dijo. Nos metemos en el agua para recogerlos, nos convertimos en un blanco, y puede que no podamos volver a navegar. Marcamos la posición. Tarjeta de señales. Lanzamos lo que podemos por la borda, pero no podemos detenernos. Escuchó la dureza en su propia voz. Entendido, dijo Foster, aunque apretó la mandíbula. Arrojaron balsas y equipo flotante por la borda, observando cómo unas siluetas en la espuma se acercaban a ellos. Ninguno podía saber cuál de esos hombres, si alguno, viviría lo suficiente para que alguien más lo encontrara. El mar guardaba su propio consejo. Al amanecer, Borie estaba sola con sus daños. El vendaval no había amainado. Una luz grisácea revelaba un horizonte de pizarra rota y crestas blancas. El viento azotaba las crestas de las olas y levantaba finas salpicaduras como humo. En cubierta y bajo cubierta, los equipos de control de daños trabajaron sin descanso. Los compartimentos de proa sufrieron los peores daños en la colisión. Placas deformadas, costuras desprendidas, el agua abriéndose paso por cada punto débil. Hombres con trajes de goma y lana trabajaban a la luz de linternas con el agua hasta las rodillas y luego hasta la cintura, apuntalando los mamparos con vigas y atornillando las esteras de colisión desde el exterior cuando el mar lo permitía. Las bombas rugían, las mangue ras serpenteaban por los pasadizos, las cubiertas estaban sucias de sal y petróleo. En la sala de oficiales, alguien había extendido un plano. Hutchins se inclinó sobre él, con los ojos encendidos, mientras su ejecutivo y el ingeniero jefe señalaban los compartimentos en un diagrama de daños. Si este mamparo se rompe, señor, perderemos la proa, dijo el ingeniero. Ya vamos lentos. Todo lo que está delante de la cuaderna 30 lucha por mantenerse en su sitio. ¿Cuánto tiempo podremos mantenerla unida?, preguntó Hutchins, en este mar. El ingeniero dudó. Horas. Quizás. Pero no días. Desde luego, no un tránsito atlántico. Los informes de radio llegaban a trompicones. Card y los demás destructores avanzaban a toda velocidad hacia ellos. Pero en este caso, velocidad máxima significaba, tan rápido como nos atreviéramos sin rompernos. Al atardecer, aparecieron siluetas negras en el horizonte, otras escoltas, una presencia estable en el caos. Se acercaron lo más que pudieron,
con amarras sueltas, mientras la mar gruesa intentaba romperlas como cuerdas. La decisión cayó como un martillo. No podemos salvarla, capitán, decía el mensaje del comandante del grupo. Salven a los hombres. Uchin se encontraba en el puente, mirando a lo largo de su barco. Bori había sido su primer comandante. Cada remache, cada mancha de pintura de cubierta, cada nudillo raspado y cada tubería maltratada estaban envueltos en su idea de lo que significaba ser capitán. Ahora su proa navegaba baja, hundiéndose con fuerza con cada zambullida. Su cañón delantero parecía cansado, con el cañón manchado de hollín y sal. Las manchas temporales en su costado se abultaban y supuraban bajo cada mar embravecida. Pasen la voz, dijo. Prepárense para abandonar el barco. El anuncio resonó por los compartimentos. Algunos hombres vitorearon con voz hueca. Después de todo, estaban vivos. Otro. Ese guardaron silencio. No se tomaron nada personal que no fuera absolutamente necesario. Las bolsas de marinero se quedaron. Los recuerdos se guardaron en los bolsillos o en las taquillas. Quemaron documentos clasificados, destrozaron libros de códigos, colocaron cargas de demolición en polvorines y compartimentos de llaves, luego, de uno en uno o de dos en dos, cruzaron a un mundo diferente. Pequeñas embarcaciones y balsas salvavidas se interponían entre el Borie y los destructores que los rescataban. Los hombres se apresuraban a cruzar cuando las olas acercaban los cascos momentáneamente, sincronizando los saltos con sus vidas. Más de uno juzgó mal, en ese traslado gris y caótico, con las cubiertas moviéndose de forma desincronizada. Algunos hombres resbalaron, en un momento eran un borrón de movimiento de un barco al siguiente estaban en el agua. Desaparecieron entre acero rodante y espuma por la superficie. Otros lo vieron y nunca olvidaron el sonido, cuando el último hombre abandonó la cubierta del Borie. 27 miembros de su tripulación habían desaparecido, habían muerto en la pelea con el U-405 o se habían perdido en el mar en el intento de salvarse de las heridas del barco. Hutchins fue de los últimos en bajar. Caminó a lo largo de su puente, apoyando una mano un instante en el frío metal del timón, en el borde desgastado de la mesa de cartas donde se había apoyado tantas noches. No dijo nada dramático. Nadie lo oyó excepto Foster, y él ya lo sabía. Bajaron al bote que los esperaba. Desde la cubierta de otro destructor, la tripulación del Borie observó el fin de su barco. Los fogonazos de los cañones se oían desde el costado del escolta mientras disparaba contra la línea de flotación del destructor abandonado. Un proyectil tras otro recorrió su longitud. Finalmente, un torpedo se alejó, dejando una estela blanca y recta en el gris agitado. El torpedo impactó. Por un breve instante, Borie se elevó, como si se hubiera quitado un peso de encima. Luego empezó a asentarse, con la proa primero y la popa oscilando lentamente. Alguien empezó a vitorear en voz baja y entrecortadamente. Otros se quedaron mirando, con los cascos en los brazos. Se hundió luchando igual que había luchado contra el submarino, con tenacidad. Tardó más de lo que creían. El agua inundó el castillo de proa, se tragó el cañón de proa y subió por las chimeneas. Finalmente, la cubierta de popa se deslizó hacia abajo. Las hélices destellaron una vez en el aire como un último saludo y luego desaparecieron. El océano se cerró sobre el espacio donde ella había estado. Por un tiempo, todo lo que quedó fue petróleo. Algunos escombros y el recuerdo del metal rechinando contra metal en la noche. El registro oficial estaba limpio. El USS Borie, DD-215, en compañía del grupo D. Caza asesinato del USS Carl, detectó, enfrentó, embistió y destruyó al U-405 en el Atlántico Norte la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1943. Debido a los graves daños sufridos en la acción y al fuerte oleaje, fue hundido posteriormente tras el desmantelamiento de su tripulación. 27 estadounidenses perdieron la vida, la tripulación del submarino, casi en su totalidad. La batalla encajó perfectamente en la historia que a los aliados les gustaba contar a finales de 1943, las pérdidas de submarinos aumentaban,
Los grupos de cazadores asesinos llevaban la lucha al enemigo, la marea cambiaba en el Atlántico, Hutchins recibió la Cruz de la Marina por su extraordinario heroísmo y liderazgo aguerrido. Varios miembros de su tripulación fueron condecorados por su actuación en el manejo de los cañones y el control de daños. En las conferencias posteriores a la acción, los oficiales superiores destacaron su decisión de acercarse y embestir como un ejemplo de iniciativa audaz. Otros, más cautelosos, señalaron el precio: un destructor perdido por completo en la batalla, un buque que podría haber escoltado convoys durante años si se hubiera mantenido intacto. La doctrina evolucionó. Nuevas armas, morteros erizo, mejor sonar, mayor cobertura aérea, hicieron menos necesario poner la delgada piel de un destructor a tiro de cuchillo. La embestida siguió siendo el último recurso. Pero para los hombres que habían estado en las cubiertas de Borie esa noche, no fue una lección de cartas e informes. Era el peso de un casco sobre la cabeza mientras las armas trazadoras cortaban la oscuridad a una docena de metros de distancia. Fue el vistazo a los ojos de un marinero enemigo mientras intentaba manejar un arma y tú intentabas detenerlo. Fue la sensación de tu barco temblando mientras trepaba a la parte trasera de otro navío, y la comprensión de que la decisión que la puso allí había sido tomada por un hombre parado a unos cuantos pies de distancia, mirando fijamente la misma noche en la que tú estabas. Hutchins regresó a un océano diferente después de la guerra, trabajos civiles, puertos llenos de buques mercantes en lugar de convoys con apagones. Crió una familia. Estrechó manos, dio discursos, vio cómo el mundo se hundía en nuevos conflictos, pero algunas noches, si se despertaba con el sonido del viento en el alero, aún podía sentir la cubierta bajo sus botas inclinarse mientras Borie subía al casco del U-405. Aún podía oír el chirrido del acero desgarrado, los gritos breves y desesperados en dos idiomas a través de una franja de agua fría. Las historias oficiales le dedicaron una página, quizá dos. Dentro del grupo de trabajo de Card y entre los destructores, se convirtió en una leyenda. Contada en salas de oficiales y reuniones, medio en broma, medio en susurro, la noche en que un destructor se asentó sobre un submarino y la guerra en el mar se redujo a la distancia de una granada arrojada, en un aula. La doctrina es clara. Combate a distancia. Protege tu barco. Evita embestidas. En teoría, las ecuaciones se equilibran fácilmente: un submarino hundido es bueno, un destructor perdido es malo. En una noche negra del Atlántico, con un submarino que ya ha matado y volverá a matar si logra escapar, esos equilibrios parecen diferentes. Hutchins optó por cerrar, embestir, cambiar la seguridad de su casco por la certeza de un submarino hundido. Salvó futuros barcos y tripulaciones que el U-405 podría haber encontrado. Condenó a su propio barco a morir por ello. Tenía razón: si usted hubiera estado en ese puente, con la pantalla del radar encendida, el mar golpeando y los hombres esperando sus órdenes, ¿se habría contenido y arriesgado a dejar que el submarino se escapara, o habría puesto su barco de proa y aceptado la pelea cara a cara? Ese es el tipo de guerra de opciones que exigen personas como Hutchins. Los demás solo podemos discutirlo después. Si historias como esta, donde la doctrina, la tecnología y el crudo juicio humano se entrecruzan, te interesan, quédate con este canal. Hay más noches como aquella en el Atlántico, en el Pacífico, en cielos, bosques y ciudades, donde los hombres tuvieron que decidir en un instante cuánto de su propia seguridad estaban dispuestos a arriesgar para asegurar que el enemigo no tuviera otra oportunidad. Y en los comentarios, piensen en esa pregunta: estando en ese puente, con Borie bajo sus pies y el U-405 adelante en la oscuridad, ¿qué habrían hecho?